Bueno, vamos al aire. Estamos allá en el aire de nuevo y como habíamos anunciado, tenemos en comunicación desde Italia a un dominicano que reside en Italia, tiene varios años, él nos va a decir cuánto. Se trata de Jonathan Pérez, un joven dominicano exitoso que nos va a hablar sobre la situación de la pandemia en Italia. Buenos días, allá buenas tardes, Jonathan. Sí, buenos días a ustedes allá. Muchas gracias por invitarme al programa y por darme la oportunidad de presentarles la experiencia que yo y muchos de los dominicanos de los criollos estamos viviendo en este momento aquí en Italia. Jonathan, ¿cuántos años tú tienes allá en Italia? ¿A qué haces? ¿A qué te dedicas? Eh, en junio junio 5 cumpliré 9 años aquí en Italia. 9 años. 9 años. En este momento me dedico, trabajo en el sector de la logística. Como muchos de los países nuestros, aquí también ha cambiado la forma de comprar y muchos de los nacionales aquí compran a través de Internet. Yo trabajo en una de las empresas que moviliza los paquetes, digamos corrieres se llaman aquí, que son las personas que llevan los paquetes a la casa. Yo trabajo en el almacén que distribuye los paquetes por ciudades. Ok. ¿En qué ciudad de Italia tú resides? Yo vivo en el centro de Italia, en Bolonia. En Bolonia. En Bolonia. Ok. Es una Bolo- ciudad bastante muy poblada, muy poblada. Sí, es una ciudad con características muy especiales porque, como acabo de decir, se encuentra en el centro de Italia, específicamente en una de las regiones más ricas de la Italia, centro-nor. Nosotros pertenecemos a la Emilia-Romagna como región. La Emilia-Romagna es una de las regiones más exitosas porque aquí se encuentran fábricas de carros como la Lamborghini, Ferrari, motores Ducati, entre otras fábricas y compañías que hacen de esta región y de la provincia de Bolonia en particular, además de su ubicación geográfica, que como digo está en el centro de Italia y eso permite que todo lo que pasa de un lado hacia otro, de norte a sur, tenga que pasar por nosotros. O sea, nos hace una provincia, un lugar estratégico, tanto a nivel comercial como a nivel turístico. Y hay muchos dominicanos allá en esa ciudad. Digamos que sí, pero la mayor parte se concentra en ciudades como Milano, La Spezia, eh, o sea, la mayor concentración de dominicanos de la diáspora no se encuentra en Bolonia, aunque sí hay una gran cantidad de dominicanos de nacionales aquí. Cuando empezaron a Bueno, aplicar las reglas allá, ¿cuál se mantiene? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos un toque de queda, que no podemos salir de la casa desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la mañana. Sí, sí, ¿Hay ese sí. tipo de restricción allá? Nosotros, yo en particular doy mucho seguimiento al diario vivir de mi país, porque aún parte de nuestra familia se encuentra allá y nuestras abuelas y demás, y por eso damos seguimiento. Y tal vez es una de las cosas que hacemos y no deberíamos, que es comparar siempre las decisiones que se toman allá con las decisiones que se toman aquí y obviamente los resultados que en ambos eh, espacios se producen. Aquí, ¿cuál ha sido la situación? Digamos que toda esta pesadilla comenzó a partir del 21 de febrero. El 21 de febrero salieron los primeros casos a la luz pública, la prensa tomó inmediatamente la situación y eso conllevó a que el gobierno el 24 de febrero tomara medidas administrativas que iniciaron con el cierre total, me refiero a cierre total con policías, militares de la Guardia Nacional que cerraron las entradas y salidas de 11 provincias de 11 provincias de 12 regiones, de dos de las regiones más importantes de Italia, que en ese momento fueron Emilia Romagna, nosotros, y Lombardía, que es donde está Milano. ¿Por qué? Porque en Milano inició perdón, Jonathan, sí, 11 entradas, 11 provincias que tienen contacto con ustedes fueron cerradas.
¿Eso lo hizo la autoridad nacional o la autoridad regional? Nacional. A nivel nacional cerraron esas 11 provincias en 12 regiones específicas. El 1 de marzo, entonces, se emitió un decreto nacional nuevamente para cerrar todo el país, porque el andamento del contagio continuaba a ser alto. Teníamos una media de contagios al día de 4.500 contagios al día, lo que conllevó a que el presidente del Consejo de Ministros tomara la decisión de cerrar todo el país y no solamente, como inicialmente se había hecho, esas 11 provincias. ¿Qué sucedió? Que nosotros no tenemos un toque de queda de tal hora a tal hora, no, se cerró todo el país. ¿Con cuáles medidas administrativas? Las medidas administrativas contemplaban el movimiento exclusivo de aquellas personas que por obligación tenían que ir a trabajar: médicos, enfermeras, personal de salud en general, militares y aquellas personas que trabajaban en una empresa que por necesidad de producción nacional de alimentos, o sea, supermercados, empresas de fabricación y distribución de alimentos, medicamentos, no podían cerrar. Eh, y el mínimo de las empresas logísticas, que es en el sector donde yo trabajo, para poder garantizar la movilización de los alimentos y medicinales. Todo el resto del país debía quedarse en su casa por obligación y eran multados o sometidos a la acción de la justicia aquellas personas que se movilizaban sin una autocertificación, donde tú tenías que decir, que detallar dónde ibas y por qué te movías. Y hubo muchas multas, hubo muchos apresamientos por eso. Hubo muchas multas, hay todavía muchas multas y muchos apresamientos. Los policías te detenían, tú dabas esa autocertificación con tu documento de identidad, ellos verificaban tu versión, si decías que vas al trabajo, verificaban que en el trabajo te estaban esperando, cuál era tu horario, si verdaderamente estabas, porque telemáticamente ellos pueden ver dónde trabajas, cuál es tu residencia, dónde vives, cuál es tu número de cédula de asistencia social, todo. Entonces, en ese sentido, mantuvieron garantizaron que la población tomara las medidas en serio. De igual forma, mucha gente, desde el inicio, yo he dicho siempre que el país se dividió en 3 renglones: personas incrédulas, que entendían que era una mentira, que era una estrategia de mercado de los políticos o de las farmacéuticas; una segunda parte de la población que entró en pánico total desde el inicio y comenzó a saquear los supermercados, a encerrarse en búnkers, en subterráneos; y una tercera parte de la población que asumió la cosa desde un punto de vista de precaver. Yo no sé si es verdad o si es mentira, pero yo en tanto voy a hacer caso a las decisiones del Estado y me voy a proteger. Entonces, estas 3 partes de la población hicieron en algún momento que hubiera mucha confusión, mucha confusión. Como quiera, en general, debo decir que las autoridades han tomado medidas justas, oportunas y eficientes. Y el comportamiento de la ciudadanía en cuanto a respetar ese cierre que se decretó y que se mantienen muchas medidas, ¿cuál ha sido? ¿Cómo ha sido la respuesta y el respeto de ustedes? No sé si me puedas dar la respuesta a nivel general de Italia o por la zona en la cual vives, el respeto a esas medidas. Yo diría que a nivel general, en un 80%, hasta un 90% podría decir, se ha cumplido al pie de la letra las medidas. El restante 15 o 20% de la población que ha irrespetado, que ha incurrido en violentar esas medidas, yo diría que lo ha hecho por un discurso de pánico. Mucha gente del sur trabaja en el norte porque en el sur de Italia es más pobre. Mucha gente trabaja en el norte, pero tiene su familia. El sur de todo el mundo es más pobre. Exacto. Entonces la gente trabaja en el norte y por esta situación dice, bueno, para enfermarme en un sitio donde yo no soy, me voy para mi pueblo. Y entonces, en ese sentido, hubieron migraciones masivas. Por ejemplo, de Milano,
La Guardia Civil tuvo que intervenir en las estaciones de tren, bloquear todas las estaciones de tren, parar todos los trenes para poder garantizar que la gente no se moviera. Eso por un lado. Y por otro lado, la idiosincrasia del italiano contempla en un estilo de vida altamente social. O sea, aquí se vive en una manera en la que el día transcurre, tú te levantas y haces primer desayuno en tu casa, haces el segundo desayuno en el bar. Los ancianos van, se reúnen, juegan cartas, se cuentan las cosas del barrio. Los jóvenes en la tarde hacen un aperitivo, le llaman, donde ellos se reúnen, se toman un trago, comparten las ideas del día, cómo te fue en el trabajo, etcétera. Y esa rutina se repite todos los días. Esa Privar vida, esa vida está corta ahora, esa vida ha sido muy no, limitada ahora entonces. es nula porque los bares, los restaurantes están cerrados. Entonces, privar al italiano de esa interacción social por unos días estuvo bien, pero después de los primeros 20 días, la gente comenzó a quejarse, a molestarse y a sentir que era preso porque ellos estaban acostumbrados a hacer el paseo en el parque, a sacar a los niños a jugar todas las tardes. O sea, están acostumbrados, como digo, a una vida social muy activa. Esas reglas se mantuvieron, como digo, en el 80%. El Estado, a través de los cuerpos de seguridad, insistió, mantuvo una vigilancia muy activa. De hecho, yo trabajo de noche, eh, de 5 de la tarde a 6 de la mañana, y todas las noches, todas las tardes cuando me iba a trabajar y todas las mañanas cuando regresaba del trabajo, en la estación de tren de mi casa, donde tengo que partir, y desde donde salgo de mi trabajo, era detenido y controlado por autoridades de la Guardia Civil para controlar mi versión, dónde iba, de dónde venía, qué hacía y por qué estaba en la calle a esa hora. El O tren sea, está funcionando. disculpe. El tren está funcionando. Están funcionando los trenes y los autobuses en la mínima expresión para garantizar básicamente el traslado de las personas que tienen que movilizarse por trabajos especiales. Déjame hacerte una pregunta, como si yo quisiera comparar a Italia con República Dominicana. La flexibilidad de las autoridades en torno al control de esa circulación, ¿cómo funciona? ¿Es drástica? ¿Es flexible? Cuéntanos cómo es. Digamos que eh, Italia es un país que se maneja administrativamente de forma descentralizada. Hay un gobierno central, pero cada región la, tiene un gobierno regional que tiene la posibilidad de tomar medidas administrativas particulares. Lo que hicieron los presidentes de regiones fue adecuar el decreto legislativo presidencial a cada región, garantizando que cada región pudiera eh, cuidarse, respetar el decreto, pero también no morir en el intento. Eso garantizó que las medidas fueran drásticas en el sentido de tenemos que respetarlas, pero Correcto. flexible. ¿Sí? Jonathan, ahora Italia está ahora hace casi un mes en lo que llaman la meseta, quizás más de 20 días quizás, en Sí, donde no está creciendo de forma vertiginosa como antes la sí, cantidad de infectados, sí, inclusive la cantidad de fallecidos también ha descendido. sí. Explícanos eso, cómo tú lo observas. Eh, yo creo que esto obedece a las efectivas y oportunas decisiones que tomó el Estado y también al comportamiento de la población en torno a las medidas. Eh, Ciertamente los números han bajado. Por ejemplo, al día de ayer, 29, teníamos unos 2.086 casos de contagios nuevos, unos 323 personas muertas y 2.795 dadas de altas clínicas, digamos. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque son personas que han sido dadas de alta, como quiera, tienen que mantenerse en una cuarentena para garantizar porque muchos de las investigaciones aquí han descubierto que después del dado de alta, la persona puede aún ser portador del virus, aunque si no tiene síntomas. Entonces los mantienen en cuarentena por unos 15 días más. Okay. Eh,
Este es el dato oficial del día de ayer. Todos los días a las 6 de la tarde dan un boletín con todas las informaciones. Pero algo que nos preocupa, algo que me preocupa a mí Perdón, es, a las 6 de la tarde. sí, a las 6 de la tarde de cada día Y se da lo, el y lo dan con lo del día actual, o sea, porque a las 6 sí, cierra sí, lo que es sí, el horario. sí, 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 sí. Dos cosas que me llaman la atención. Una es que aquí se encargó al director de la Defensa Civil Italiana de coordinar, de administrar y de supervisar todo lo que tiene que ver con la crisis COVID-19. O sea, tanto el Ministerio de Salud como todos los organismos nacionales y de gobierno están no por debajo, pero sí sujetos a esta dirección. Y O sea, todo se emana, mira, oye, Gregory, o Amiga, sea, es no una es el gran... gobierno, sino una institución, una ONG sí, todo con emana, Radio Mundial. todo, exacto, todo emana, todo se coordina y todo se hace a través de. El presidente de la asociación es una persona súper preparada, un doctor, una eminencia que ha sabido manejar y dar los datos precisos. Y eso me llama mucho la atención. Otra cosa que me llama la atención es que aún tenemos una gran cantidad de personas, 83.600 ciudadanos en aislamiento domiciliario. ¿Qué quiere decir esto? Que son personas que o han contraído el virus o han tenido contacto con personas infectadas y están a la espera o de desarrollar los síntomas o de ser sacados del aislamiento domiciliario porque no tienen síntomas y no han sido positivos, pero que no han tenido, no le han hecho la prueba. O sea, con estas personas no tenemos la garantía, primero, de que no salgan de sus casas, porque se llama aquí aislamiento de confianza, digamos. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay un policía fuera de su casa que le dice no debe salir, sino que el Estado sabe que está en su casa, que debe estar en cuarentena y que se le dijo no salgas. Pero Bueno, cada quien puede hacer como entiende. Entonces eso digamos que nos preocupa un poco. La segunda cosa que me preocupa, digamos, un poco, es qué va a pasar y qué está pasando a partir de esta meseta. Hay un aspecto emocional, social, que tenemos que analizar en el sentido de que la crisis económica, el pánico por la infección, la situación sociocultural y económica de los países va a afectar la parte emocional de muchas personas. Mucha gente que ha entrado en pánico, que ahora no quiere salir de la casa, mucha gente que ha perdido el trabajo. Y esa es una de las cosas que más está afectando tanto a la población dominicana en Italia como a la mayoría de los latinos. Y por último, solo mencionar que a nivel estadístico, los latinos, en general los extranjeros en Italia, hemos sido la población menos afectada. ¿Por qué? Yo pienso de manera particular que por un aspecto de respeto, somos los que más hemos respetado las reglas. no, Eh, pues una gran noticia. sí, pienso que sí, porque no hay ninguna evidencia Perdón, científica. En Italia hay una migración bastante variada. Sí, Eh, por en- eso, en- sí. por eso decía que a nivel de latinos hemos sido la población menos afectada, pero también a nivel, en términos general, de los extranjeros en Italia, africanos, albaneses, etcétera, eh, hemos sido la población menos afectada. El universo de infectados, que en este momento son unos 205.000 personas a nivel de todo el país, el 90%, 95% de la población infectada corresponde al italiano. O sea que Oh. nosotros hemos sido muy poco afectados. O sea, la Hay una... migración no ha contribuido mucho con el aumento de los niños. No, 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 Y, sin no, no. embargo, muy distinto a nuestro referente obligado normalmente, que es Estados Unidos. Estados Unidos, Los latinos exactamente. hemos sido nosotros quienes hemos llevado los latinos, dominicanos entre ellos incluidos, la bandera de más afectados junto con los afroamericanos. Correcto. Exactamente. Aquí tenemos reportes solamente hasta ahora de unos 3 decesos de dominicanos, una señora en la especie porque trabajaba en un centro de cuidados de ancianos. Hubo una infección generalizada en el centro de ancianos y ella fue una de las afectadas, ella solamente, y otra persona, otra señora también,
pero que se comenta que viajó a España y contrajo el virus en España y murió aquí. Vivía aquí, residía aquí en Italia. Solo tenemos esa y un joven de 35, 40 años que también murió. Solo 3 dominicanos en términos generales. O sea que es lamentable, Jonathan, pero es una cifra bajita. Jonathan, para hacer comparaciones, Italia es el cuarto país del mundo con mayor número de aplicaciones de pruebas. Después, ¿Sí? entonces, yo quiero que tú me digas cuál ha sido el protocolo que en la práctica, quizás no el que dicen los periódicos, en la práctica que tú hayas podido eh, percibir, constatar, ha sido el aplicado para la prueba en Italia. Inicialmente, digamos que por desconocimiento y pienso incluso que por un discurso de recursos, se inició con un protocolo básico que, aunque justo, pero limitado. ¿Cuál era? Inmediatamente se estableció una línea de acceso telefónica a nivel nacional, donde tú llamabas, decías qué síntomas tenías, cómo te sentías, y se hacía un análisis rápido de cuál era la situación y se determinaba si era necesario ir a hacerte la prueba a tu casa. Y se recomendó, es más, se estableció que ninguna persona con síntomas aparentes se dirigiera a los hospitales, sino que se mantuviera en su casa. O sea, la recomendación era no salir aun si tenías los síntomas. Cuando llamabas y dabas la información tuya o referías a un vecino o un familiar que estaba infectado, si se determinaba que la situación era real, entonces mandaban una ambulancia a tu casa con 3 activos, y no sé exactamente cuáles eran las disciplinas, pero imagino un médico, enfermeras, etcétera, vestidos adecuadamente con todos los utensilios de protección, y en tu casa se hacía la prueba. A partir del resultado de la prueba, entonces se trasladaba al paciente al hospital de acuerdo a las condiciones físicas clínicas que tuviera, o se dejaba en su casa si era sintomático para la cuarentena del lugar. Después, Esa respuesta, Jonathan, y sigue ahí mismo, llegaba rápida luego que la persona decía, necesito que me hagan un test, una prueba. sí. En la mayoría de los casos estamos hablando de minutos, 25 minutos, 20 minutos llegaba una ambulancia. ¿Cómo? Aquí han durado 15 días. Digamos que el gobierno tuvo una respuesta muy rápida. ¿Cuál fue la situación? Que en muchos casos hubo gente que tuvo contacto con personas infectadas y no lo dijo. Lo mantuvo en silencio y se mantuvo haciendo su vida social activa. Entonces eso proliferó en la infección. Correcto. Mira, yo quería contarte algo bien breve, Jonathan. El lunes, ustedes empiezan una importante modificación en su estilo de vida dentro de esta pandemia, que es la apertura gradual de lo que tiene que ver con la industria de la manufactura y la construcción. Luego, tengo entendido que el día 18 empieza otra parte, donde va a abrir el comercio, los museos, las bibliotecas. ¿Cuál es la expectativa, tanto personal tuya, con lo que tú puedes intuir de la población, qué se siente, qué se espera con estas fases que van ya a iniciar pronto? Bueno, para concluir, solo decir, con relación al tema de las pruebas, que se estaban haciendo una media de pruebas de 2.000 pruebas al día cuando se explotó el boom de infecciones, garantizando que se pudieran detectar a tiempo la mayor cantidad de personas para poder ser tratadas. Y eso pienso que también contribuyó a disminuir los casos de infección, porque la gente, después que sabe que contiene el virus, se mantiene en su casa o es atendida. Cerrado ese tema, hoy estamos frente a esta situación de... No, espérate, Jonathan, porque ya esa parte de hoy, yo quiero del pasado, que tú me hables brevemente. ¿Cómo era la gente, qué tenía que hacer para hacerse la prueba? ¿Pagar? ¿La seguridad social se la cubría? ¿O cuáles eran los protocolos de pago para eso? Porque eso aquí tuvo problemas al inicio y en América Latina en algunos países también.
Para nosotros ninguno. La sanidad italiana es una sanidad súper buena, que contempla que todo aquel que tiene su seguro social es el equivalente en Estados Unidos y de nosotros. Aquí se llama tercera sanitaria, que es una tarjetita que te dan al momento de ser regularizado legalmente y que se les otorga a aquellas personas que no están regulares legalmente, pero que son refugiados políticos, clasificaciones muy específicas. Desde ese momento tú estás cubierto con todas las necesidades de médicas que tienes básicas. Wow, 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 qué sueño. Salen Qué de esa, sueño. salen de esa cobertura operaciones de corazón abierto, cosas muy grandes, pero que también tienen ayudas regionales que pueden intervenir en ese caso. ¿Qué pasó con las pruebas? Inmediatamente se destapó este gran contagio a nivel generalizado. Como dije, se hacían las pruebas a nivel domiciliario. Se iban a su casa y hacían las pruebas y nadie tenía que pagar un centavo. Básicamente solo tenían que presentar su tercera sanitaria. Inicialmente he tenido testimonios de personas que dicen que fueron atendidos sin ni siquiera habérseles solicitado ese seguro social, hasta no tanto después de retomar el sentido de sí y haber sido atendidos y haber sido eh, analizados y todo lo demás. Entonces sí se les pedía, y, obviamente, sus generales, nombre, cédula, etcétera. Pero en ese sentido nadie tuvo que pagar un centavo para ser atendido. Ok, vamos ahora a donde te corté ahorita, que es Ok, la situación ya del futuro. ok. La fase 2 se denomina ahora esta fase. La fase 2 contempla la reapertura y revitalización de la economía y de la sociedad paulatinamente. A partir de esta semana han iniciado a abrirse, como usted decía, la infraestructura y la manufactura con especificidades, protección para los empleados, distancia de 1 metro para todo el mundo y todas las demás señalamientos de seguridad para eso. ¿Cuál es la expectativa con relación a la otra parte? Abrir los restaurantes, museos, bares, etcétera, que también se contempla paulatinamente. Es que se ha subdividido por renglones. Por ejemplo, estetistas, salones de belleza, eh, peluqueros. Ese renglón del comercio va a estar cerrado hasta el 1 de junio todavía. Las escuelas y todos los organismos de instrucción, léase universidades, estudios técnicos y todo lo demás, está cerrado hasta final de año. O sea, la escuela no se va a reabrir a junio, mayo, se va a estar cerrada y se va a reabrir en septiembre con el nuevo año escolar. Se ha establecido un plan para los más grandes de enseñanza y continuación de la escuela a nivel cibernético. O sea, los muchachos tienen un account donde pueden entrar al Ministerio de Educación y hacen sus clases con sus maestros directamente desde ahí, garantizando que no entre cualquiera, garantizando que el maestro lleve el plan de enseñanza que se estableció al inicio del año y todo lo demás. Y con relación al resto de los negocios que van a ser abiertos, bibliotecas, museos y demás, primero establecer la distancia de seguridad, la mascarilla obligatoria para todo el mundo. Y tercero, ¿cuál es mi percepción? Espérate, ¿qué quiere decir todo el mundo? Todo el mundo tiene que tener mascarilla. Todo el que está en un lugar público tiene que tener su mascarilla por obligación. Ok. ¿Cómo se llama? La adquisición de la mascarilla, qué dificultoso así. Es dificultoso a nivel privado, pero todos los ayuntamientos están recibiendo una escolta de mascarillas para distribuirlas a sus poblaciones. Ok. Por Hay, parte de la defensa civil. hay una parte que no hemos tocado y es la parte económica de las personas que han sido afectadas. ¿Cómo se ha manejado eso allá? Digamos que tal vez esta ha sido la parte más difícil y más tortuosa para todos, porque Italia es un país muy burocrático. O sea,
El sistema gobernativo de esta nación es muy complicado. De hecho, Italia tiene un presidente de la República que tiene tres funciones específicas. No gobierna el país. Es una cara política y tiene una función de mediador entre el Congreso eh, y las demás fuerzas o poderes del Estado. Quien gobierna el país en términos prácticos es el presidente del Consejo de Ministros o el presidente de la Cámara de Senadores, digamos, eh, que no necesariamente es un senador, es una persona elegida por los senadores y diputados para encabezar el gobierno. Y todos estos pasajes implican que cada vez que se va a tomar una decisión tiene que ir a la Cámara de Diputados, ser discutido, pasar a la Cámara de Senadores, pasar al presidente del Consejo, el Consejo lo manda a la Presidencia lo promulga y vuelve hacia atrás. O sea, es un proceso muy largo y así para todo. La parte económica se ha dividido en dos. Ese es el primer ministro, de casualidad. El primer ministro, exacto. Ya, Primer ministro o presidente del Consejo de Ministros. Conte, Giuseppe. Sí, Giuseppe Conte. Giuseppe Conte. Esto se ha dividido en dos situaciones. Primero, en que el país ha estado esperando una ayuda concreta y económica de parte de la Unión Europea que hasta el momento no se ha recibido. Y segundo, tratar de establecer, obviamente, de dónde sale el dinero que se va a utilizar en estos momentos. Dos medidas básicas que se han tomado es dar un subsidio de 600 euros a todas las personas que tienen yo no sé cómo se llama en Santo Domingo, no recuerdo el nombre, el permiso para tener un negocio, aquí se llama partita IVA. Una microempresa sería. El permiso para poder trabajar como empresa particular, para yo poner mi empresa. Un registro mercantil. Exacto. Para esas personas que tienen desde un bar, un negocio que tiene menos de 40 empleados, digamos que son medianas y pequeñas empresas, para estas personas que tienen pequeñas empresas a este nivel, se les da un subsidio de 600 euros. Y como ustedes imaginarán, una persona que tiene un negocio, que tiene 10 empleados o 15, un subsidio de 600 euros, no es ni siquiera, yo por ejemplo pago de alquiler 600 euros, o sea, no es aquello que te resuelve. Otra medida que se ha tomado es a través de los ayuntamientos. 600, perdón, Jonathan, ¿sí? 600 euros por empleados. No, para el jefe de la empresa, para el empleador, digamos. Exacto. Para ¿Y los empleados? Para los empleados hay otras categorías también de ayuda, pero que van a partir del estatus socioeconómico de cada familia. Okay. Cada año, todos los ciudadanos y residentes hacemos un análisis socioeconómico de nuestra situación y la entregamos al gobierno. Entregamos todos nuestros datos al gobierno, el gobierno te hace ese análisis de situación socioeconómica y te dice, tu estado socioeconómico es de 600 euros al mes. Eso es la media que tú produces y con lo que tú vives. Entonces, a partir de ese estatus, el gobierno dice, ¿te ayudo o te quito? Correcto. Entonces, a los empleados los están ayudando a partir de su estatus o su índice económico social. ¿Ha llegado alguna de ese tipo de asistencia económica? Sí. Ha llegado. Ha iniciado a llegar a partir del 15 de abril. Inició a llegar una primera fase tarde, porque estamos hablando que el país está en cuarentena desde el 24 de febrero. Y para eso recibir una ayuda del 15 de abril. 2 meses casi después. Recibir una ayuda del 15 de abril es poca. La segunda ayuda que se está dando es a través de los ayuntamientos, una especie de cupones alimenticios que van desde 50 euros hasta 400 euros, depende también del índice económico social de la familia y de la cantidad de integrantes de la familia. Te dan ese bonus y con esos bonus tú vas y compras a los supermercados como si fuera dinero. Esa es la única ayuda concreta que ha llegado. Para los trabajadores, por ejemplo, en mi caso, que mi empresa cerró por obligación, para acatar el decreto legislativo, nosotros entramos en una categoría que se llama Casa de Integración, que es una
eh, una estrategia del Estado, una política social del Estado para los laboratorios, para los trabajadores, que implica que quien pierde el trabajo por la hacienda, por la compañía, el gobierno le garantiza por un año un porcentaje de su salario, sea un 60%, un 50%, hasta un 70% del salario. ¿Qué quiere decir? Correcto. Que para una persona que ganaba 1.000 euros, entra en casa de integración y ahora estará cobrando 600, 700 euros. Esa casa de integración entró en vigencia el 1 de abril también. O sea que a partir, para quienes cobran los días 10, por ejemplo, iniciaron a cobrar esta casa de integración el 10 de abril. Jonathan, tú nos has hecho un excepcional programa, un comentario, una narración bastante clara de la situación de Italia y esto merece un agradecimiento. Ya el tiempo se nos termina y es lastimoso que no podamos seguir, pero por la calidad que tú nos has mostrado, yo pienso que tú tendrás que participar en otro programa con nosotros. Yo quiero expresarte mi agradecimiento por tu sacrificio, por tu participación. Sé que millones de dominicanos se enterarán de esta vida que tú nos has narrado. Yo sinceramente te lo agradezco. Y si un mensaje final para los dominicanos que tú quieras darlo. Yo agradezco a ustedes, sobre todo por la oportunidad que me han brindado, por lo gentil que han sido en el trato durante la entrevista. Y el mensaje que puedo darles a todos es que el mismo que le hemos venido dando desde que inició esto aquí primero a ustedes allá. Es duro, es difícil, pero solo unidos y respetando las reglas vamos a salir de esto. Si hacemos trampa y salimos antes de manera particular, vamos solo a dañar la cosa más de lo que está complicada. O sea que quedémonos en casa, tratemos de respetar las leyes lo más posible y aferrémonos a la fe, que es lo único que tenemos para poder salir adelante. Un abrazo grande, muchas gracias a ustedes y estamos a la disposición siempre. Bien. Gracias, Jonathan. Saludos a tu familia y me alegra que estés en esas condiciones allá. De mi parte, agradecerte, igual que lo ha hecho Licho, tu participación en el programa y reconocer la capacidad de elaborar ideas y la fluidez con que puedes expresarlas. Una muestra del conocimiento que tienes del entorno en el cual estás residiendo como extranjero. Cuídate mucho, Jonathan, y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, Elvin, si queda un espacio para la parte de la pausa que nos queda, la puedes poner. Te damos el tiempo que resta ya para todo eso. Te agradecemos mucho, Elvin, todo el apoyo a Joni y a todos los que han participado en esto, a Leidian y a Juana, que tuvo mucho que ver con contactar a Jonathan. Así que muchas gracias por todo.